quiero hacer un... Éramos niños y nuestros padres decidían regañarnos por algún motivo o castigarnos por algún motivo que nosotros sabíamos que no era correcto. Sin embargo, el aprender a guardar silencio hacía parte de la plena disposición para respetar a nuestros padres. Así que guardábamos silencio y aceptábamos el regaño o la disciplina. Es bueno entender esto porque es necesario y hace parte del aprendizaje para ser como Jesús. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si notas, en lo que llevamos del recorrido de esta historia, ya que David llega a ese lugar de batalla donde él decide enfrentar a Goliat, David no lo hace sin primero tener la autorización del rey, el cual es Saúl. Saúl, ya Dios lo había destinado a que no fuera más rey. Ya Dios se había alejado del reinado de Saúl. David había sido ungido como rey. Es decir, David tenía todos los argumentos para enfrentar el gigante sin necesidad de decirle a Saúl. Pero es que, mi amado amigo, cuando tú sabes a qué te llamó el Señor, tú entiendes que al final lo que sembraste lo vas a recoger. Por favor, ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Porque a veces creemos que tener los argumentos a nuestro favor nos da la autoridad de ser rebeldes. Nos da la vía libre de ir contra la corriente. Nos da la vía libre de no someternos a la autoridad. Pero no es así. A lo largo de la historia del ser humano, si hay algo que Dios tiene y recibe con agrado, es la capacidad del ser humano de ser obediente aun que sus argumentos sean válidos. La bendición de ser obediente y de aprender a estar bajo autoridad te llevará en algún momento a ocupar lugares donde tú serás autoridad y otros serán obedientes a lo que tú expreses o digas. Es como cuando nos decían: hijo eres y padre serás. Así que David, antes de enfrentar al gigante, que ya sabía que Dios lo iba a entregar en su mano, estaba convencido de eso. David sabía que necesitaba el aval de Saúl. Y aunque Saúl lo menospreció en algún momento, aunque Saúl pensó que él no podría ser aquel que derrotara al gigante, David lo convenció con palabras que contaban su testimonio y cómo detrás de las ovejas
Dios era el centro de su victoria, porque tendría que enfrentar oso, tendría que enfrentar leones, pero Dios siempre iba delante de él, entregándole toda la victoria. ¿Te das cuenta de eso? Mis amados amigos, tienes promesas de parte de Dios. Has sido destinado para cosas grandes. Claro que sí. Tienes unción. Dios te usa. Pero recuerda que si no aprendes a estar bajo autoridad y en obediencia, lo que siembres lo vas a cosechar. He visto cómo muchos se han llegado a equivocar por pensar que no necesitan estar sujetos a nadie. He visto cómo algunos, sus ministerios han quedado pausados, estancados, precisamente por pensar que la promesa que recibieron los catapulta a su destino sin tomarse el tiempo para el proceso y el aprendizaje, desechando la importancia de aprender a escuchar a aquellos que llevan un paso adelante, aquellas personas que el Señor colocó. No hay peor error del ser humano en el que considera por su orgullo que es el que tiene la razón y que nadie más puede enseñarle lo que ya considera que sabe. El orgullo, mis amados amigos, es un grave error. La altivez, ni se diga. La terquedad es una de las ramas del orgullo que no nos permite aprender, y que al final lo que no aprendimos se vuelve imaginación, y no hay nada más lejos de la realidad, mis amados amigos, que la imaginación. ¿Ves ese detalle en David? Ese detalle mostraba que David era humilde. A pesar de que Saúl no estaba haciendo las cosas bien, David nunca determinó derrocar, acabar con la vida de Saúl. ¿Sabes por qué? Porque David decía, es el ungido de Jehová. No significa que David estaba de acuerdo con lo que Saúl hacía mal. No pongas palabras en mi boca que no he dicho. Espero estarme dando a entender. Préstame atención por un momento más a lo que te voy a decir. David respetaba que él era el ungido de Jehová, que Saúl, Dios lo había escogido y era su ungido. Por lo tanto, él, aunque tuviera los argumentos, no tenía potestad para dañar ese ungido. Solamente el que lo ungió podía determinar lo que tendría que hacer con él. Es decir, no solo respetaba la autoridad que estaba en Saúl, sino aquel que había llamado a Saúl. Es decir, la autoridad de aquel que había llamado a Saúl. ¿Me estoy dando a entender? No es resolver las cosas a nuestra manera. Y es que porque no está bien, entonces yo voy a dañar el testimonio, voy a criticar por las redes sociales, voy a pensar que voy a hacer la labor del Espíritu Santo, a ser el juez acusador delante no solo de los hermanos, sino delante de todo el mundo, para que aquella persona que está fallando se vuelva un hazmerreír y de por sí el cristianismo quede por el piso. Me da tristeza ver cómo se usan las redes sociales para hablar de X o Y hermano y solo decir es que está en un error, cuando deberíamos solo enseñar
y dejar que el Espíritu Santo, a través de la enseñanza, provea el discernimiento para que la gente pueda entender que lo que está haciendo X o Y persona no es lo correcto, y no tomar un papel de juez cuando así Dios no lo ha declarado. Ahora, quizás podrás decir, pero la Biblia dice que hay que juzgar. Sí, pero el juicio que establecemos es para poder mostrar a través de la enseñanza lo que se ha dejado de vivir o lo que está bajo una mala enseñanza, no para hundir a la persona que no lo está haciendo bien. En fin, esto me hace acordar también a los hijos de Noé. Aquel hijo que al final recibió maldición porque en vez de cubrir la desnudez de su padre en un momento de vergüenza, se burló de él. La unción, mi amado amigo, no te da la autoridad de menoscabar la autoridad de alguien. La unción no te da la capacidad y no avala de que tú te burles de alguien. La unción que portas debería provocar en ti respeto por las personas, temor a Dios, para que seas sabio y no un ungido lleno de necedad. Necesitamos aprender de David, sobre todo porque hoy tenemos problemas con la autoridad. No significa que no se equivoquen, no significa que algunos que están en autoridad no lo estén haciendo mal, quizás lo están haciendo mal. Pero deberíamos preguntarle a Dios, si queremos tener un corazón como el suyo, ¿cuál debe ser nuestro papel en medio de lo que está sucediendo hoy? En Juan capítulo 5, verso 19, dice: por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué mayor ejemplo de obediencia que este de Jesús? Es más, ¿quieres otro ejemplo más palpable? El Hijo de Dios, tomando forma de hombre y sujetándose a los hombres. O a ver, ¿acaso Jesús no aprendió obediencia? La Biblia lo dice en el libro de Filipenses. Él aprendió obediencia, aprendió a ser obediente. En la tierra, teniendo todo dominio y toda autoridad, Jesús entendió la importancia de sujetarse a aquellos a quienes Dios el Padre designaron como su autoridad en la tierra. Así que Jesús entendió ese principio. ¿Y a poco no creció en estatura, sabiduría y gracia? ¿Quieres crecer en estatura, sabiduría y gracia? Aprende sujeción, aprende a ser contable, aprende obediencia y camina bajo la voluntad de Dios. Y por favor, no me vengas con la excusa de que yo me sujeto a Dios y a nadie más. Porque si no eres capaz de sujetarte a aquellos a quien Dios han puesto a tu lado para guiarte, mucho menos te vas a sujetar a Dios. Necesitamos ser confrontados con esta verdad, mis amados amigos, y dejar de estar corriendo para perseguir nuestros sueños. Necesitamos vivir conforme al sueño de Dios, bajo la expectativa de Dios, bajo el propósito de Dios y no el nuestro, mi amado amigo. Necesitamos
avanzar de acuerdo a su propósito y no al nuestro. Y para eso, la obediencia y la sujeción jugarán un papel clave en el desarrollo de lo que Dios quiere hacer contigo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra de hoy. Sencilla, pero a su vez, Señor, son palabras que provienen de ti, que nos recuerdan principios y verdades que no se nos pueden escapar, que no podemos dar el lujo, no nos podemos dar el lujo de perderlos de vista, porque son necesarios para ser edificados y poder ser de bendición para otros, para agradarte a ti, Señor, y vivir de acuerdo a tu propósito. Perdónanos si en algún momento nos desesperamos a buscar nuestro propio deseo, abortando el plan y el propósito y el proceso que tú estableciste. Perdónanos si en algún momento pensamos que la unción que portamos, Señor, nos hace mayor que otros, a quienes deberíamos respetar y escuchar. Perdónanos, Señor, porque en algún momento quizás hemos sido rebeldes, y la rebeldía es simplemente el resultado de un corazón orgulloso a quien ya tú miraste de lejos. Hoy, Padre, vuélvenos a mirar de cerca y danos un corazón sencillo y humilde y obediente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Calla es un lugar para las familias y para las generaciones, porque hemos entendido que una familia cambiada por el poder del Evangelio es una sociedad transformada. Por eso necesitamos que tú junto a tu casa hagan parte de este proyecto maravilloso que está siendo de bendición no solo para Barranquilla, sino para la nación entera. En este lugar hay espacio para todos. Únete a nosotros y apóyanos para poder adquirir estos 3 lotes para que muchas vidas y familias puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio. Tú y tu casa pueden ser parte de este sueño. Por eso necesitamos que te unas junto a nosotros a este Plan 500. ¿Pero qué es el Plan 500? Son mínimo 500 familias que se unen para apoyar este proyecto. ¿Pero de qué manera podemos unirnos? Puedes unirte con una cuota mínimo de 200,000 pesos mensuales por 20 meses para hacer realidad este sueño que viene del corazón del Señor. Escríbeme y te daré más información. ¡Hecho está!